Dicen que el amor no avisa. Que llega sin permiso, sin anunciarse, sin pedir turno. Que aparece en el momento más inesperado y te deja sin palabras, sin respiración, con la sensación de que tu vida se está reescribiendo en silencio. Y con ellos, fue exactamente así. Laura tenía 22 años, una sonrisa que parecía hecha para ocultar lo que en realidad sentía, y una vida que, en el fondo, le sabía a rutina. Estudiaba diseño gráfico, trabajaba en una cafetería en el centro y vivía en un pequeño departamento donde el silencio era su compañero más fiel. Ella no lo decía, pero cada noche, antes de dormir, se preguntaba si alguna vez conocería a alguien que le hiciera sentir completa. Lucas también tenía 22. Era de esos chicos que parecían tranquilos por fuera, pero que por dentro tenían una tormenta de emociones a la que nadie le había enseñado a ponerle nombre. Era fotógrafo, soñador, siempre buscando historias en los lugares más comunes. Había aprendido a vivir con la sensación de que algo le faltaba, aunque no supiera qué era. Esa noche, ninguno de los dos imaginó que el destino iba a empujarlos hacia el mismo lugar. Era la fiesta de cumpleaños de una amiga en común, una chica que se había encargado de invitar a demasiada gente, conocidos, amigos de amigos, gente que solo se veía en eventos como ese, y algunos que ni siquiera se conocían entre sí. La casa estaba llena de música, risas, vasos de plástico, conversaciones que se entrelazaban como hilos de una tela demasiado grande. Laura llegó tarde, como siempre. Se había quedado atrapada en el tráfico, luego en el espejo del ascensor, luego en la indecisión de si debía o no ir. Al final, decidió que sí. Que necesitaba salir. Que quizá esa noche la suerte le sonreiría. Entró a la casa y lo primero que sintió fue el calor humano, gente por todos lados, voces mezcladas, el olor a perfume, a cerveza, a comida, a risa. La música golpeaba en el pecho como un tambor, y en medio de todo eso, ella buscaba una cara conocida. Lucas llegó casi al mismo tiempo, con una cámara colgada al hombro y una sonrisa tímida. No era un tipo de fiesta, no era de los que se entregan a la noche sin pensarlo. Él prefería observar. Capturar momentos. Guardarlos para, siempre. La primera vez que se vieron fue como un choque invisible. No se dijeron nada. No intercambiaron palabras. Simplemente, sus miradas se encontraron. Fue un segundo. Una mirada rápida entre la multitud, como dos destellos cruzados en un mar de gente. Laura sintió que su corazón se aceleraba, aunque no supiera por qué. Lucas sintió algo parecido, una especie de reconocimiento que no tenía explicación. Luego, como si el universo hubiera decidido que esa conexión no era suficiente, se cruzaron otra vez. Esta vez fue más cerca. Más evidente. Laura estaba en la cocina, tomando un vaso de agua, intentando calmar los nervios que le provocaba estar rodeada de tanta gente. Lucas estaba cerca, pidiendo algo de comer, y cuando alzó la vista, sus ojos se toparon con los de ella. No hubo palabras. Solo un silencio que decía más que cualquier frase. Y de nuevo, se separaron. Laura trató de convencer a su mente de que no significaba nada. Que solo era una coincidencia. Que el lugar estaba lleno de gente y cualquiera podía cruzarse con cualquiera. Pero su cuerpo no estaba de acuerdo. Lucas se repitió lo mismo en su cabeza, coincidencia. Nada más. Una fiesta. Un montón de gente. No podía ser más que eso. Pero esa noche, el destino parecía jugar con ellos. La tercera vez que se cruzaron, fue en el pasillo que llevaba al jardín. La música se escuchaba como un murmullo lejano, y el aire era más fresco. Había menos gente, menos ruido, menos distracciones. Laura caminaba despacio, como si cada paso la acercara a algo que no sabía definir. Lucas estaba del otro lado, apoyado en la pared, mirando su teléfono. No parecía buscar nada, pero sus ojos estaban inquietos. Cuando sus miradas se encontraron de nuevo, ambos se detuvieron. El mundo pareció detenerse con ellos. Y fue en ese instante cuando Laura sintió que algo dentro de ella se abría, como una puerta que no sabía que estaba cerrada. Lucas sintió lo mismo,
como si una parte de su vida se encendiera de repente. Esta vez no fue un choque. Fue un reconocimiento silencioso, como si se hubieran encontrado antes en algún lugar que no recordaban. Se miraron 1, 2, 3 veces. Y cada vez que lo hacían, el espacio entre ellos se hacía más pequeño, aunque ninguno se moviera. Hasta que Laura, sin saber por qué, dio un paso adelante. Lucas no retrocedió. Y ahí, en ese pasillo, con la música de fondo y el murmullo de la fiesta como un eco distante, sus miradas se sostuvieron con una fuerza que ninguno de los dos podía negar. Fue entonces cuando algo cambió. No era que se hubieran enamorado de golpe, como en las películas. Era más sutil. Más real. Como si hubieran sentido que esa mirada era el inicio de algo que no podían controlar. Laura sintió una mezcla de miedo y emoción. Lucas sintió lo mismo, pero con un toque de alivio, como si al fin hubiera encontrado algo que llevaba buscando sin saberlo. Y sin decir una palabra, ambos comprendieron algo que aún no podían explicar. No era suerte. No era casualidad. Era el comienzo de una historia que ninguno de los dos estaba preparado para vivir. Pero que, sin duda, estaban dispuestos a intentar. Laura se quedó quieta en el pasillo, con el corazón latiéndole en la garganta como si quisiera salir. No sabía qué hacer con esa sensación que la invadía, una mezcla de curiosidad, nervios y una extraña paz que no podía explicar. Aún así, algo dentro de ella la impulsaba a seguir mirando. Lucas, por su parte, se dio cuenta de que su cuerpo no quería moverse. Era como si su cuerpo supiera algo que su mente aún no podía comprender. Tenía ganas de hablarle, de decirle algo, pero no sabía qué palabra sería la correcta. Y eso lo asustaba. El silencio entre ellos se sentía denso, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Finalmente, Laura fue la primera en romperlo, pero no con palabras. Se mordió el labio inferior, como si estuviera buscando el valor para hablar, y luego soltó una pequeña risa nerviosa que sonó casi como un suspiro. Lucas sonrió también, una sonrisa tímida, sincera, como si esa risa le hubiera dado permiso para acercarse. ¿Estás bien?, preguntó Lucas, sin pensar demasiado, como si lo primero que se le había ocurrido fuera lo único que podía decir. Laura lo miró fijamente, sin saber si debía sentirse extraña o aliviada. Era raro. Era todo raro. Pero a la vez, no podía negar que algo dentro de ella se sentía cómodo. Sí, respondió ella, y su voz sonó más suave de lo que esperaba. Solo, necesitaba salir un momento. Lucas asintió, como si entendiera. Se quedó en silencio unos segundos, observándola. Había algo en sus ojos que la hacía sentir como si la estuviera viendo de verdad, no como si la estuviera mirando por simple cortesía. Yo también, dijo él finalmente. A veces las fiestas son demasiado intensas. Laura soltó una risa más auténtica. Esa frase era tan simple y a la vez tan real. Era como si él hubiera leído su mente. Sí, dijo ella. Demasiado ruido, demasiada gente, demasiadas conversaciones que no van a ninguna parte. Lucas se apoyó más en la pared, cruzando los brazos, como si quisiera encontrar una postura que lo hiciera sentir menos expuesto. ¿Y tú qué haces aquí?, preguntó, curioso. Laura sintió que su corazón se aceleraba otra vez. ¿Por qué le importaba tanto? ¿Por qué le dolía un poco el hecho de que él quisiera saber? Soy amiga de la cumpleañera, respondió, intentando sonar casual. Y, bueno, supongo que vine porque no tenía nada mejor que hacer. Lucas sonrió, pero esa sonrisa no era burlona, sino comprensiva. Yo también soy amigo de la cumpleañera, dijo. Y vine porque quería tomar fotos. Pero creo que me distraje un poco. Laura lo miró con sorpresa. No esperaba que él fuera fotógrafo. ¿Fotos?, preguntó, interesada. Lucas asintió. Sí. Me gusta capturar momentos. Las cosas que la gente no ve, o no quiere ver. A veces siento que mi cámara es la única manera de entender el mundo. Laura se quedó en silencio.
Había algo en esa frase que le llegó al corazón. Como si él estuviera hablando de una parte de sí mismo que ella también conocía, aunque no la hubiera admitido. Eso es, bonito, dijo ella, y se sorprendió de lo real que sonaba su voz. Lucas la miró con una expresión que no sabía si era alegría o nervios. ¿Quieres que te muestre algunas fotos?, preguntó, con una timidez que la hizo sonreír de inmediato. Laura dudó. No sabía por qué aceptaba, pero su cuerpo parecía haber tomado la decisión antes que su mente. Claro, respondió. Lucas sacó su cámara del hombro y se la mostró. En la pantalla, había imágenes de la fiesta, gente bailando, vasos alzados, risas congeladas en un segundo. Pero lo que más llamó la atención de Laura fue una foto que él había tomado sin siquiera darse cuenta de que lo había hecho. Era una foto de ella. No era una foto perfecta. No era una foto en la que ella posara. Era una foto en la que ella estaba de espaldas, mirando hacia la ventana, con la luz de la noche reflejada en el vidrio. Era una imagen sencilla, pero tenía algo que la hizo sentir desnuda, como si alguien hubiera capturado una parte de su alma sin pedir permiso. Laura se quedó paralizada. ¿Tú, me tomaste una foto?, preguntó, con la voz temblorosa. Lucas tragó saliva, como si le costara admitirlo. Sí, dijo, bajando la mirada. No fue a propósito. Fue, sin querer. Pero cuando vi la imagen, supe que debía guardarla. Laura sintió que su pecho se apretaba. No sabía si estaba molesta o halagada. Todo era demasiado nuevo. Todo era demasiado intenso. ¿Por qué la guardaste?, preguntó, casi sin querer. Lucas la miró a los ojos. Porque, me gustó cómo se veía. Me gustó que estuvieras ahí, siendo tú, sin saber que alguien te estaba mirando. Laura sintió que una ola de emoción la invadía. No sabía por qué, pero esas palabras la conmovieron de una manera que no esperaba. Eres raro, dijo, intentando sonar molesta, pero sin lograrlo. Lucas rió. Lo sé, respondió. Pero creo que a veces los raros somos los que vemos más. Laura no supo qué responder. Solo se quedó mirándolo, sintiendo como algo dentro de ella se abría cada vez más. Fue en ese momento cuando, sin que nadie lo notara, se dieron cuenta de que ya no estaban solos en el pasillo. La cumpleañera apareció detrás de ellos, con una sonrisa enorme. ¡Ay, chicos!, exclamó. ¿Qué hacen aquí escondidos? La fiesta está increíble. Laura se sonrojó. No estamos escondidos, dijo. Solo, necesitábamos un momento. La chica los miró con curiosidad, pero luego se encogió de hombros y se fue, dejándolos de nuevo solos. Laura y Lucas se quedaron en silencio, pero esta vez el silencio no era incómodo. Era como si el mundo hubiera decidido que ellos podían hablar sin hablar. Laura miró la cámara en sus manos y luego miró a Lucas. ¿Sabes?, dijo, con una sinceridad que la sorprendió. No sé por qué, pero siento que te conozco. Lucas la miró sorprendido. ¿De verdad?, preguntó. Laura asintió. Sí. Es extraño. Como si ya hubiéramos estado aquí antes, en este mismo lugar, en este mismo instante, pero en otra vida. Lucas se quedó en silencio, como si estuviera intentando encontrar una respuesta que no existía. Finalmente, dijo. Yo también siento eso. Y en ese instante, sin saberlo, ambos se dieron cuenta de que esa noche no iba a ser como cualquier otra. Porque no solo se habían encontrado en una fiesta cualquiera. Se habían encontrado en un lugar donde el destino parecía haberlos estado esperando. Y esa mirada que se cruzó 1, 2, 3 veces, ya no era una coincidencia. Era el comienzo de algo que ninguno de los dos estaba preparado para vivir. Pero que, sin duda, estaban dispuestos a intentar. La música seguía sonando en la casa como si no tuviera fin, pero para Laura y Lucas el mundo había cambiado. Ya no era un lugar lleno de gente y ruido. Ahora era un escenario donde dos personas se habían encontrado y,
sin saber cómo, habían dejado que el destino hiciera lo suyo. Laura sintió que su mente estaba en blanco. No podía creer que estuviera hablando con alguien que apenas conocía, y aún así, sentía que había algo familiar en él. Algo que la hacía sentirse tranquila. Lucas, por su parte, sentía que su corazón se movía con una velocidad que no conocía. No era solo atracción. Era algo más profundo. Era la sensación de que esa chica era importante, que había algo en ella que lo iba a marcar para siempre. ¿Quieres bailar?, preguntó Lucas de repente, como si necesitara romper el silencio con una acción que no tuviera que ver con palabras. Laura se quedó sorprendida. No estaba preparada para esa pregunta. Pero algo en su interior le dijo que decir que sí era la decisión correcta. Sí, respondió, y antes de que pudiera arrepentirse, ya estaba siguiendo sus pasos hacia la sala. La pista estaba llena. La gente bailaba con una energía desbordante, sin preocuparse por nada más. Lucas la tomó de la mano con una suavidad que la hizo sentir segura. No era un gesto brusco. No era un movimiento de conquista. Era algo simple, casi natural. La tomó de la mano y la guió hacia el centro de la sala, donde la música golpeaba más fuerte. Laura sintió que el mundo giraba. No por la música, sino por él. Por la forma en que la miraba. Por la forma en que su mano la sostenía. Cuando la canción comenzó, Lucas la acercó a él y ella se dejó llevar. No había necesidad de pasos complicados. Solo había una conexión que los mantenía unidos, como si el cuerpo de cada uno supiera lo que el otro estaba pensando. En medio de la multitud, Laura sintió que el tiempo se detenía. No podía escuchar nada más que el latido de su corazón. No podía pensar en nada más que en la sensación de estar allí, con él, en ese instante. Lucas, por su parte, estaba concentrado en ella. En cada movimiento, en cada respiración, en cada detalle. Le parecía imposible que alguien pudiera ser tan real, tan cercana, tan perfecta en su imperfección. La canción terminó, pero ninguno de los dos se movió. No querían romper la magia. Laura se separó un poco, mirándolo a los ojos. Gracias, dijo, sin saber exactamente por qué. Gracias por qué, ni siquiera lo sabía. Lucas sonrió. Por bailar conmigo, dijo. O por quedarte. Laura se rió. No fue una decisión difícil. Lucas la miró con ternura. Para mí sí lo fue, dijo. No porque no quisiera, sino porque no sabía si debía acercarme. A veces me da miedo, que las cosas bonitas sean solo eso, bonitas, pero efímeras. Laura lo miró con sorpresa. No se esperaba esa sinceridad. ¿Tú también tienes miedo?, preguntó. Lucas asintió. Sí. Tengo miedo de que lo que siento sea solo una ilusión. Tengo miedo de que sea una conexión que se apaga tan rápido como se enciende. Laura se quedó en silencio. No sabía qué decir. Porque, en el fondo, ella también tenía miedo. Miedo de que lo que estaba sintiendo no fuera real. Miedo de que se fuera en cuanto la noche terminara. Pero en lugar de hablar, ella hizo algo que jamás había hecho antes. Se acercó y lo abrazó. Fue un abrazo corto, pero intenso. Un abrazo que decía todo lo que las palabras no podían decir. Lucas se quedó quieto al principio, como si no supiera cómo reaccionar. Luego, lentamente, devolvió el abrazo con la misma fuerza, como si necesitara sentir que aquello era real. Cuando se separaron, ambos estaban sonrojados. Laura se aclaró la garganta. No quiero que esto termine, dijo. Lucas la miró con una expresión que mezclaba sorpresa y emoción. Yo tampoco, respondió. Laura sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no eran lágrimas tristes. Eran lágrimas de emoción, de alivio, de esperanza. Lucas lo notó y, sin decir nada, tomó su mano nuevamente. Vamos a salir al jardín, dijo. Necesito aire. Laura asintió,
y juntos caminaron hacia la puerta que daba al exterior. El jardín estaba iluminado con pequeñas luces, como estrellas colgadas en los árboles. Había un silencio suave, roto solo por el sonido de la noche. El aire estaba fresco, y la brisa acariciaba la piel de Laura como una caricia delicada. Se sentaron en un banco, uno al lado del otro, sin tocarse, pero con la sensación de que cualquier contacto sería demasiado. Lucas miró el cielo. Siempre he pensado que las cosas más bonitas pasan cuando nadie las está buscando, dijo. Laura lo miró. ¿Y tú las buscabas? Preguntó. Lucas negó con la cabeza. No. Pero creo que mi corazón sí lo hacía, aunque yo no lo supiera. Laura sonrió. Eso es, muy bonito. Lucas se volvió hacia ella. ¿Te gustaría que esto fuera más que una noche? Preguntó, con sinceridad. Laura sintió que su corazón se detuvo. Era la pregunta que había estado evitando sin saberlo. Porque si decía que sí, estaría abriendo una puerta que quizá no podría cerrar. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de ella le decía que esa puerta era la que había estado esperando toda su vida. Sí, respondió finalmente. Me gustaría. Lucas soltó un suspiro de alivio. No era un suspiro de sorpresa, sino de felicidad. Entonces, dijo, tomando su mano con delicadeza. ¿Te gustaría que nos viéramos otra vez? Laura apretó su mano. Sí, dijo, con una sonrisa. Lucas sonrió, y por primera vez en toda la noche, se sintió como si realmente estuviera viviendo. Perfecto, dijo. Entonces, ¿qué te parece si mañana nos vemos? Yo puedo mostrarte la ciudad desde mi lente. Puedo enseñarte lugares que solo veo cuando estoy buscando inspiración. Laura lo miró con emoción. Me encantaría. Lucas se quedó mirando sus ojos por un instante más. Entonces mañana, dijo. Te busco. Laura sintió que el mundo se movía a su alrededor, pero en el buen sentido. Como si todo finalmente estuviera en su lugar. Se quedaron un rato más en silencio, solo disfrutando de la compañía. Luego, sin darse cuenta, la fiesta dentro de la casa empezó a ser un recuerdo lejano. Y el jardín se convirtió en el único lugar que importaba. Porque esa noche, no solo se habían conocido. Se habían encontrado. Y algo en ellos sabía que esa mirada, esa conexión, no se iba a ir. No era casualidad. Era destino. La noche terminó con un abrazo breve en la puerta del jardín, como si ambos tuvieran miedo de alargar el momento y romper la magia. Se despidieron con una sonrisa tímida, con la promesa de verse al día siguiente, y luego se separaron en direcciones opuestas. Laura regresó a su departamento con el corazón latiendo a 1000 por hora. No podía dejar de pensar en Lucas. No podía dejar de recordar su mirada, su sonrisa, el modo en que había hablado como si estuviera diciendo exactamente lo que ella necesitaba escuchar. Se sentó en su cama, se tapó con la sábana y dejó que las lágrimas fluyeran sin pedir permiso. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio. Era como si por primera vez en mucho tiempo, alguien la hubiera visto de verdad. Y esa idea la aterraba y la emocionaba a partes iguales. Esa noche, antes de dormir, Laura revisó su teléfono. No había mensajes. No había llamadas. Solo la notificación de la fiesta, un montón de fotos que no le importaban. Pero ella sabía que en algún lugar, alguien estaba pensando en ella de la misma manera. Lucas, en su departamento, estaba haciendo lo mismo. No podía dejar de recordar el momento en el que la vio por primera vez. Se preguntaba cómo era posible que una persona pudiera causar tal impacto en tan poco tiempo. Se sentía extraño. Feliz. Asustado. Como si algo dentro de él estuviera cambiando. Se pasó la noche revisando la foto que había tomado de ella. La imagen estaba ahí, inmóvil, pero en su mente parecía moverse. Era como si pudiera escuchar su respiración, como si pudiera sentir su presencia. Y entonces, sin saber por qué, escribió un mensaje.
No era un mensaje largo. No era un mensaje profundo. Solo era una frase sencilla, pero con un significado enorme. Me gustó conocerte. Lo envió y luego se quedó mirando la pantalla, esperando una respuesta que parecía tardar una eternidad. Laura vio el mensaje y su corazón se aceleró. Lo leyó 1, 2, 3 veces. No sabía qué responder. No quería sonar desesperada. No quería parecer demasiado interesada. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar lo que sentía. Finalmente escribió. Yo también. Y en ese momento, el mundo se sintió un poco más brillante. Al día siguiente, Laura se levantó temprano, como si el cuerpo la obligara a no perder ni un minuto. Se vistió con ropa cómoda, con la idea de que sería un día normal, un día en el que tal vez no pasaría nada. Pero sabía que no sería normal. Porque esa tarde iba a ver a Lucas. Se encontraron en un café en el centro de la ciudad. Lucas llegó con su cámara colgada al hombro, como si fuera una extensión de su cuerpo. Laura lo vio desde lejos y sintió que su corazón se detenía. Lucas la miró y sonrió, y en ese instante, todo el mundo desapareció. Hola, dijo él, con una voz suave. Hola, respondió ella. Se sentaron y hablaron como si se conocieran desde siempre. No era una conversación forzada. Era una conversación natural, con risas, con silencios cómodos, con momentos en los que ambos se miraban como si el tiempo se detuviera. Lucas le mostró algunas fotos que había tomado. Le habló de su trabajo, de sus sueños, de sus miedos. Laura le habló de sus estudios, de su vida, de lo que quería para el futuro. No había nada que se sintiera fuera de lugar. Y en medio de todo eso, Laura se dio cuenta de algo que la sorprendió. Se sentía tranquila con él. No era la típica emoción de estar con alguien nuevo, donde todo es excitante y extraño. Era una tranquilidad profunda, como si su corazón hubiera encontrado un lugar donde descansar. Después de salir del café, Lucas la llevó a un lugar que él consideraba especial. Era un parque pequeño, no muy conocido, donde había un mirador que daba a la ciudad. Desde ahí se veía todo, los edificios, las luces, la vida. Pero lo más importante era que el lugar estaba vacío, casi desierto. Lucas se sentó en el borde del mirador y le invitó a sentarse a su lado. Este lugar es uno de mis favoritos, dijo. Aquí es donde vengo cuando necesito pensar. Laura lo miró. ¿Y qué piensas cuando vienes aquí?, preguntó. Lucas se quedó en silencio por un momento. Pienso en cosas que no sé cómo decir, respondió. Pienso en el futuro, en mis sueños, en lo que quiero hacer. Y a veces pienso en personas que siento que no deberían existir, pero existen. Laura lo miró con curiosidad. ¿Qué personas? Lucas la miró a los ojos. Personas como tú. Laura sintió que el corazón se le encogía. Lucas, dijo, pero no sabía cómo continuar. Lucas tomó su mano y la apretó suavemente. Sé que es pronto, dijo. Sé que apenas nos conocemos. Pero hay algo en ti que me hace sentir diferente. Como si todo lo que he vivido hasta ahora hubiera sido un camino para llegar a este momento. Laura sintió que las lágrimas se le venían otra vez, pero esta vez trató de controlarlas. Yo también siento eso, dijo. Y me asusta. Lucas la miró con ternura. A mí también me asusta, dijo. Pero creo que a veces las cosas más bonitas son las que más miedo dan. Laura asintió. Sabía que tenía razón. Se quedaron un rato más en silencio, mirando la ciudad, sintiendo la brisa. Luego Lucas se levantó. ¿Te gustaría que te muestre algo?, preguntó. Laura lo miró con curiosidad. ¿Qué? Lucas sonrió. Un lugar que para mí es como un secreto. Pero quiero compartirlo contigo. Laura sintió una emoción extraña. No sabía qué esperar. Claro, respondió. Lucas la tomó de la mano y la llevó por un sendero que descendía hacia un lugar que Laura no conocía.
Caminaban en silencio, pero no era un silencio incómodo. Era un silencio lleno de cosas que no necesitaban ser dichas. Finalmente, llegaron a un pequeño lago. El agua estaba tranquila, reflejando el cielo y las luces de la ciudad como si fuera un espejo. Había un banco cerca, y sobre él, un montón de hojas caídas. Lucas se sentó y la invitó a sentarse a su lado. Este lugar es mi refugio, dijo. Aquí es donde vengo cuando necesito recordar quién soy. Laura lo miró, con los ojos brillando. Es hermoso, dijo. Gracias por traerme aquí. Lucas sonrió. Gracias a ti por dejarme. Laura sintió que el mundo se detenía otra vez. No sabía cómo, pero se sentía como si su vida estuviera tomando un rumbo diferente. Como si todo lo que había pasado antes fuera solo una preparación para este momento. Lucas se inclinó hacia ella lentamente. No era un movimiento apresurado. Era un movimiento lleno de cuidado. De respeto. Como si estuviera tratando de no romper algo delicado. Laura cerró los ojos. Y en ese instante, cuando sus labios se tocaron por primera vez, todo el miedo desapareció. No fue un beso apasionado. No fue un beso dramático. Fue un beso suave, dulce, como si el mundo estuviera diciendo, esto es real. Cuando se separaron, ambos respiraron hondo. Lucas la miró. Te quiero conocer más, dijo. Laura sonrió. Yo también. Y en ese momento, en ese lago tranquilo, bajo las luces de la ciudad, ambos comprendieron algo que no se habían atrevido a admitir antes. Lo que había empezado con una mirada, estaba convirtiéndose en algo mucho más grande. Algo que no iba a desaparecer con la noche. Algo que se quedaría. Porque a veces, el amor no avisa. Pero cuando llega, lo hace para quedarse. Los días siguientes se volvieron una mezcla de pequeñas cosas que, sin embargo, significaban todo. Laura y Lucas comenzaron a verse con más frecuencia, pero sin apresurarse. No querían que la magia se fuera. No querían que el tiempo se convirtiera en una rutina. Se veían para caminar, para tomar un café, para ir a lugares que él conocía y que ella nunca había visto. Lucas la llevaba a rincones escondidos de la ciudad, calles con murales, cafeterías pequeñas, parques silenciosos, librerías antiguas. Laura se sorprendía de lo diferente que se veía todo cuando él estaba a su lado. Y lo más curioso era que, aunque pasaban tiempo juntos, nunca se sentía como si se estuvieran esforzando por estar bien. Todo era natural. Todo era como si sus vidas hubieran estado esperando ese encuentro. Una tarde, Lucas la invitó a ir con él a una exposición de fotografías. Era un evento pequeño, en una galería poco conocida, pero él decía que era especial. Laura aceptó sin pensarlo. Cuando llegaron, el lugar estaba lleno de imágenes, paisajes, retratos, momentos capturados en blanco y negro. Pero lo que más llamó la atención de Laura fue una foto que estaba en la pared central, enmarcada con cuidado. Era una foto de ella. No una foto cualquiera. Una foto tomada desde un ángulo perfecto, donde la luz la hacía parecer como si estuviera hecha de oro. Era una imagen de ella caminando por una calle, con el cabello al viento, sin saber que alguien la estaba observando. Laura sintió que se le aceleraba el corazón. No sabía si era porque la foto era hermosa, o porque le daba miedo que alguien la hubiera visto de esa manera sin su permiso. Lucas la tomó de la mano. No sabía cómo decírtelo, dijo, con voz suave. Pero esta foto, la tomé yo hace unas semanas. La presenté en la exposición. Laura lo miró, incrédula. ¿Qué? ¿Por qué? Lucas respiró hondo. Porque cuando la vi, supe que era especial. Supe que había algo en ella que quería compartir con el mundo. Y, quería que tú lo supieras. Laura sintió que las lágrimas se le venían otra vez. No sabía si era de emoción o de miedo. No sabía si estaba feliz o asustada. Lucas, dijo, tratando de mantener la calma. Eso es, muy intenso. Lucas la miró con ternura.
Lo sé, dijo. Pero a veces las cosas intensas son las que más valen la pena. Laura se quedó en silencio, mirando la foto. Luego miró a Lucas. ¿Y tú, me vas a decir que me has estado tomando fotos todo este tiempo? Lucas sonrió, un poco nervioso. Sí, respondió. No todas. Solo algunas. Pero, la verdad es que me inspiraste. No sabía cómo explicarlo. Solo sabía que quería capturar momentos contigo. Laura se quedó quieta. No sabía qué pensar. Por un lado, se sentía halagada. Por otro, se sentía vulnerable. Era como si él hubiera estado viendo partes de ella que nadie más había visto. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Preguntó, con una mezcla de curiosidad y preocupación. Lucas la miró. Porque no quería que pensaras que te estaba observando como si fueras un objeto, dijo. No quería que sintieras que estaba invadiendo tu espacio. Solo, quería que supieras que para mí, tú eres algo más que una persona. Eres una inspiración. Laura sintió que su corazón se aceleraba. No sabía si estaba lista para eso. No sabía si podía manejarlo. Pero al mismo tiempo, se dio cuenta de algo: Lucas no era como los demás. No era un chico que la veía como un trofeo. Él la veía como algo valioso, como una parte de su mundo que quería cuidar. Laura se acercó a él y lo abrazó. Gracias, dijo. Gracias por ser tan sincero. Lucas la abrazó de vuelta. Gracias por dejarme. Se quedaron abrazados un momento, en medio de la galería, mientras la gente seguía caminando a su alrededor, ajena a lo que ellos estaban viviendo. Cuando se separaron, Lucas tomó su mano y la guió hacia una parte de la galería donde había una ventana grande. Afuera se veía la ciudad, iluminada por las luces de la noche. ¿Te gustaría ir a un lugar?, preguntó. Laura lo miró. ¿A dónde? Lucas sonrió. A un lugar que para mí significa mucho. Quiero que veas el mundo desde mi perspectiva. Laura lo siguió. Salieron de la galería y caminaron por la ciudad. Lucas no hablaba mucho, pero no era un silencio incómodo. Era un silencio lleno de intención. Como si cada paso tuviera un propósito. Finalmente llegaron a un puente. Era un puente viejo, con barandales de hierro, y desde allí se veía el río que atravesaba la ciudad. La noche estaba tranquila. El agua brillaba bajo la luz de la luna. Lucas se detuvo y se quedó mirando el río. Este es mi lugar favorito, dijo. Aquí es donde vengo cuando necesito recordar que el mundo es más grande de lo que parece. Laura lo miró. Es hermoso, dijo. Lucas se volvió hacia ella. Quiero mostrarte algo, dijo. Y antes de que ella pudiera responder, él sacó una pequeña caja de su bolsillo. Laura sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué es eso?, preguntó, nerviosa. Lucas se acercó y abrió la caja. Dentro había un pequeño colgante, sencillo, pero hermoso. Era un corazón hecho de plata, con una pequeña piedra en el centro. Laura se quedó sin palabras. Lucas la miró con ternura. No es un anillo, dijo. No es una promesa eterna. Es solo un símbolo. Un símbolo de que me importas. Un símbolo de que quiero que te lleves algo de mí, aunque sea pequeño. Laura sintió que las lágrimas se le venían otra vez. Lucas, dijo, con la voz temblorosa. No sé qué decir. Lucas sonrió. No tienes que decir nada, dijo. Solo quiero que lo tengas. Laura tomó el colgante con cuidado. Es hermoso, dijo. Gracias. Lucas se acercó y lo colocó en su cuello. El contacto de la cadena con su piel fue suave, como una caricia. Laura sintió una emoción profunda. No sabía por qué, pero ese gesto le hizo sentir que él estaba cerca, incluso cuando no estaba. ¿Te gusta?, preguntó Lucas, sonriendo.
Laura lo miró. Sí, respondió. Me gusta mucho. Lucas tomó su mano. Entonces, dijo. Quiero que esto sea real. Quiero que no sea solo un sueño. Laura lo miró con una mezcla de emoción y miedo. Yo también lo quiero, dijo. Lucas sonrió. Entonces, dijo. Prométeme algo. Laura lo miró, curiosa. ¿Qué? Lucas tomó su mano con fuerza. Prométeme que si esto se pone difícil, no te vas a rendir. Prométeme que vamos a intentarlo, aunque sea complicado. Laura sintió que su corazón se aceleraba. Lo prometo, dijo. Pero tú también tienes que prometerme algo. Lucas la miró. ¿Qué? Laura respiró hondo. Prométeme que me vas a decir la verdad siempre. Que no vas a ocultarme nada. Que si algo te duele, me lo vas a decir. Lucas la miró a los ojos. Lo prometo, dijo. Y tú también tienes que prometerme lo mismo. Laura asintió. Lo prometo. Se quedaron un momento más en silencio, sosteniendo sus manos, mirando el río. Y en ese momento, la ciudad parecía un lugar más amable. Más hermoso. Más lleno de posibilidades. Porque no era solo una historia de amor. Era una historia de dos personas que se estaban eligiendo. Y eso era lo más importante. Después de esa noche en el puente, Laura y Lucas sintieron que algo dentro de ellos se había consolidado. No era un amor perfecto, ni una historia sin problemas, pero era una historia real, una historia que les pertenecía. Los días pasaban y ellos se veían cada vez más. No era algo exagerado ni desesperado. Era algo natural, como si el universo les hubiera dado tiempo para conocerse sin prisa, sin necesidad de etiquetarlo todo. Laura se dio cuenta de que Lucas no era solo un chico romántico o un artista con ojos de soñador. Era un chico con un corazón enorme, con miedo, con inseguridades, con un pasado que no contaba fácilmente. Y eso la hacía sentir aún más cerca de él, porque ella también tenía sus propios miedos. Lucas, por su parte, descubrió que Laura no era solo una chica bonita con una sonrisa encantadora. Era una chica inteligente, fuerte, con sueños y con una sensibilidad que él no había encontrado en nadie más. Y eso lo hacía sentir afortunado. Pero, como en toda historia, no todo podía ser perfecto. Una tarde, mientras caminaban por la ciudad, Laura recibió una llamada. Al principio no le dio importancia, pero cuando vio el nombre en la pantalla, su corazón se detuvo. Era su madre. Laura sintió que el estómago se le apretaba. No era una llamada de cariño. Era una llamada que siempre significaba algo importante, algo que cambiaba el aire. ¿Todo bien? Preguntó Lucas, notando su expresión. Laura tragó saliva. Sí, todo bien, respondió, intentando sonar tranquila. Pero no lo estaba. Se apartó un poco, hacia una esquina tranquila, y contestó la llamada. Hola, mamá, dijo. Del otro lado se escuchó la voz de su madre, un poco cansada, con un tono que no era normal. Laura, necesito hablar contigo, dijo. Laura sintió que la piel se le erizaba. ¿Qué pasa? Preguntó, intentando mantener la calma. Su madre respiró hondo. Tu padre ha tenido un accidente. El mundo de Laura se detuvo. No supo qué decir. No supo cómo reaccionar. Su cuerpo se sintió vacío, como si el aire se hubiera ido. ¿Dónde? Preguntó, con la voz temblorosa. En el trabajo, respondió su madre. No es grave, pero está en el hospital. Quiero que vengas. Laura sintió que las lágrimas se le venían, pero trató de controlarlas. No quería llorar en medio de la calle, frente a Lucas, frente a nadie. Voy, dijo. Voy ahora mismo. Colgó. Se quedó quieta, mirando al suelo, tratando de comprender lo que acababa de pasar. Lucas se acercó a ella,
con una expresión de preocupación en el rostro. ¿Qué pasó?, preguntó, con suavidad. Laura lo miró, sin poder hablar. Lucas la abrazó. Tranquila, dijo. Estoy aquí. Laura sintió que el abrazo la sostenía, como si fuera un ancla en medio de una tormenta. Mi papá tuvo un accidente, dijo, por fin. Está en el hospital. Lucas la abrazó más fuerte. Vamos, dijo. Vamos contigo. Laura negó con la cabeza. No quiero que vengas, dijo, con voz entrecortada. No quiero que te preocupes por mí. Lucas la miró con ternura. Pero yo sí quiero preocuparme por ti, dijo. Y quiero estar contigo. No te voy a dejar sola. Laura sintió que su corazón se apretaba. No sabía por qué, pero esas palabras le hicieron sentir aún más cercana a él. Gracias, dijo. Gracias por estar aquí. Lucas la tomó de la mano. Vamos, dijo. Te acompaño. Caminaron hacia el hospital en silencio. Laura no sabía qué decir. No sabía cómo explicar lo que sentía. Solo sabía que estaba asustada. Asustada de perder a su padre. Asustada de no saber qué pasaría. Lucas no la presionó. No le habló demasiado. Solo la sostuvo de la mano, como si ese simple gesto pudiera darle fuerza. Llegaron al hospital. La sala de espera estaba llena de gente. Había personas llorando, personas que esperaban noticias, personas que no sabían qué hacer con su miedo. Laura se sentó en una silla, temblando. Lucas se sentó a su lado. ¿Quieres que llame a alguien?, preguntó. Laura negó. No, dijo. No quiero que nadie se entere. No quiero que todos me vean así. Lucas la miró. Está bien, dijo. Pero si necesitas algo, dímelo. Laura asintió. Pasaron horas. Y en esas horas, Laura sintió que el mundo se volvía más pesado. Cada minuto parecía una eternidad. Cada sonido del hospital le hacía pensar lo peor. Lucas no la dejó sola ni un segundo. Se quedó con ella, incluso cuando ella no quería hablar. Incluso cuando ella solo quería estar en silencio. Y eso, de alguna manera, la hizo sentir menos sola. Finalmente, un doctor salió. Laura se levantó de inmediato, con el corazón en la garganta. El doctor se acercó. Señorita, dijo. Su padre está estable. No fue tan grave como parecía. Tuvo un golpe fuerte, pero está consciente. Va a estar bien. Laura sintió que el cuerpo se le relajaba, como si un peso se hubiera levantado. ¿Puedo verlo?, preguntó, con la voz temblorosa. El doctor asintió. Laura entró a la habitación donde estaba su padre. Lo vio con el rostro pálido, con una venda en la cabeza, pero con los ojos abiertos. Ella corrió hacia él y lo abrazó. Papá, dijo, llorando. Su padre la miró y sonrió débilmente. Hola, mi amor, dijo. Estoy bien. Laura sintió que las lágrimas se le caían sin control. Lucas se quedó en la puerta, observando. No quería interrumpir, pero quería estar cerca. Cuando Laura se calmó un poco, salió de la habitación y se acercó a Lucas. Gracias, dijo, con voz temblorosa. Gracias por estar aquí. Lucas la miró. Siempre, respondió. No importa qué pase, estoy contigo. Laura sintió que su corazón se llenaba de gratitud. Te necesito, dijo, sin pensarlo. Lucas la miró, sorprendido. Yo también te necesito, respondió. Y no solo hoy. Siempre. Laura lo miró. ¿De verdad? Lucas asintió. De verdad. Laura sintió que su corazón se aceleraba. No era solo el miedo del hospital. Era algo más.
Era la certeza de que él estaba ahí, incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Esa noche, cuando regresaron a casa, Laura se sintió agotada. Pero también se sintió más segura. Más fuerte. Porque había alguien a su lado que no la dejaba caer. Lucas la acompañó hasta su puerta. ¿Te quedas?, preguntó. Laura lo miró. No sé, dijo. No quiero que te sientas obligado. Lucas sonrió. No me siento obligado, dijo. Me siento feliz de estar contigo. Laura sintió que las lágrimas se le venían otra vez. Entonces quédate, dijo. Lucas asintió. Entró a su departamento con ella. Se sentaron en el sofá, en silencio. Laura se apoyó en su hombro. Lucas la abrazó. No voy a irme, dijo. No hoy. Laura cerró los ojos. Y en ese momento, se dio cuenta de algo que no había entendido antes. El amor no solo es mirar a alguien con ternura. El amor también es estar cuando la vida duele. El amor también es sostener cuando todo se cae. Y en ese momento, Laura entendió que lo que había comenzado con una mirada, se estaba convirtiendo en algo mucho más profundo. Algo que no se rompería fácilmente. Porque no era solo una historia bonita. Era una historia real. Los días después del accidente fueron tranquilos, pero intensos. Laura se encontraba en una mezcla de emociones, alivio, miedo, gratitud y una nueva certeza de que la vida podía cambiar en un instante. Aún así, había algo en su interior que no dejaba de crecer, el sentimiento de que Lucas era más que un simple compañero. Lucas, por su parte, se había vuelto más cuidadoso. No era un amor asfixiante, no era un amor que exigiera. Era un amor que protegía. Que escuchaba. Que estaba ahí incluso cuando nadie más lo estaba. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Laura le dijo algo que había estado guardando en su pecho. Lucas, dijo. Quiero contarte algo. Lucas la miró con atención. ¿Qué pasa?, preguntó. Laura respiró hondo. Yo, no siempre fui así de fuerte, dijo. A veces finjo. A veces me hago la valiente. Pero, hay cosas que me duelen. Cosas que no te he dicho. Lucas la miró con ternura. Puedes decírmelo, dijo. No tienes que guardarlo. Laura lo miró, con los ojos brillando. Cuando era más chica, mi papá y yo no éramos muy cercanos. Él trabajaba mucho. Y yo me sentía sola. A veces me sentía invisible. Y cuando empecé a crecer, empecé a construir una especie de coraza para no sentirme herida. Lucas la escuchó en silencio, sin interrumpirla. Y luego, conocí a personas que me hicieron sentir que no era suficiente. Personas que me hicieron creer que mi corazón no era importante. Y yo, me acostumbré a esconderme. Laura se detuvo, tratando de no llorar. Lucas la abrazó. Gracias por contármelo, dijo, con voz suave. Gracias por confiar en mí. Laura se quedó en silencio un momento, sintiendo que su pecho se apretaba. No sé si podré confiar completamente, dijo. Tengo miedo de que si confío, me lastimen. Lucas la miró a los ojos. Yo no te voy a lastimar, dijo. No porque sea perfecto. Sino porque no quiero hacerlo. ¿Por qué tú importas? Laura sintió que las lágrimas se le caían. Pero, ¿y si te equivocas? ¿Y si tú también me lastimas? Lucas suspiró. No lo sé, dijo. Nadie puede prometer que nunca va a lastimar a alguien. Pero puedo prometerte algo más importante, que si te lastimo, lo voy a reconocer. Que no voy a huir. Que voy a luchar por ti. Laura lo miró, con una mezcla de sorpresa y emoción. Eso suena como amor, dijo, con una sonrisa tímida. Lucas sonrió. Sí, dijo. Creo que lo es.
Laura se acercó y lo besó. No fue un beso impulsivo. Fue un beso lleno de significado. Un beso que decía, estoy aquí. Estoy contigo. Aunque tenga miedo. Cuando se separaron, Lucas la miró. Quiero que sepas algo, dijo. Algo que quizá no te he dicho directamente. Laura lo miró, expectante. Lucas respiró hondo. Me gustas, dijo. No solo me gustas como persona. Me gustas como algo que no puedo explicar. Me gustas en mis pensamientos. Me gustas en mis sueños. Me gustas incluso cuando no estás. Laura sintió que su corazón se detuvo. Lucas, dijo. Yo también siento lo mismo. Lucas sonrió con una felicidad que parecía iluminar su rostro. Entonces, dijo. ¿Qué hacemos? Laura lo miró. Lo que tenemos que hacer, dijo. Seguir. Sin prisa. Sin miedo. Lucas asintió. Sí, dijo. Seguir. Se quedaron un momento más en silencio, abrazados, mirando el parque. Pero la vida, como siempre, no esperó. Al día siguiente, Laura recibió un mensaje de la universidad. Era una notificación que decía que su trabajo final, el proyecto que había estado preparando durante meses, debía ser entregado en 2 semanas. Si no lo entregaba, no podría graduarse. Laura sintió que el pánico la invadía. No porque no pudiera hacerlo, sino porque no sabía cómo hacerlo junto con todo lo demás. Con el trabajo, con su papá, con su vida, con Lucas. Se sintió abrumada. Esa noche, cuando se vio con Lucas, no pudo evitar soltarlo todo. Lucas, dijo, con voz temblorosa. Estoy asustada. Lucas la miró, con preocupación. ¿Por qué? Laura respiró hondo. Tengo que entregar un proyecto en 2 semanas para graduarme, dijo. Y no sé cómo voy a hacerlo. Con todo lo que ha pasado. Con mi papá. Con todo. Lucas la abrazó. No tienes que hacerlo sola, dijo. Yo te ayudo. Laura lo miró. ¿Cómo? Preguntó. Lucas sonrió. Puedo ayudarte con el diseño, con la idea, con lo que necesites. Y si no puedo estar contigo. Y eso también ayuda. Laura se quedó en silencio, con los ojos brillando. Gracias, dijo. Gracias por estar. Lucas la miró. Siempre, dijo. Y además, quiero que sepas algo. Laura lo miró, curiosa. ¿Qué? Lucas tomó su mano. Quiero que sepas que no tienes que ser perfecta para merecer amor, dijo. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. No tienes que fingir que no te duele. Puedes ser humana. Y aún así, mereces ser amada. Laura sintió que su corazón se conmovía. Lucas, dijo. Eso es lo más bonito que me han dicho. Lucas sonrió. Entonces lo digo de nuevo, te quiero. Te quiero como eres. Laura se acercó y lo besó, con una ternura que la sorprendió. Y en ese beso, se sintió como si todo fuera a estar bien. Porque, aunque la vida fuera complicada, aunque el futuro fuera incierto, había algo que no cambiaba. El amor que había nacido de una mirada. Y ese amor no iba a desaparecer. Porque a veces, las cosas más bonitas no se rompen. Solo se vuelven más fuertes. La última semana antes de la entrega del proyecto final fue una montaña rusa de emociones. Laura trabajaba día y noche, intentando equilibrar su vida, su familia y su amor por Lucas. A veces sentía que no podía más. A veces sentía que se estaba desmoronando. Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba su mirada. La primera mirada. La mirada que había cambiado su vida sin que ella se diera cuenta. Y recordaba a Lucas, sosteniéndola, sin pedirle nada a cambio. Una tarde,
Cuando el sol comenzaba a ocultarse, Lucas llegó al departamento de Laura con una caja en la mano. ¿Qué es eso?, preguntó ella, con curiosidad. Lucas sonrió. Una sorpresa, dijo. Pero primero quiero que me escuches. Laura se sentó en el sofá, agotada. Lucas se sentó a su lado. Laura, dijo. He estado pensando en nosotros. Laura lo miró, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Y qué has pensado?, preguntó. Lucas tomó su mano. He pensado que la vida es corta, dijo. Y que no quiero perderte. No quiero que el miedo nos gane. No quiero que las dudas nos separen. Quiero que esto sea real. Laura sintió que las lágrimas se le venían otra vez. Lucas, dijo. Yo también quiero eso. Lucas sonrió. Entonces, dijo. Quiero que sepas algo. Abrió la caja y sacó un cuaderno. Era un cuaderno pequeño, con una portada simple, pero con una frase escrita en letras doradas. Nuestra historia. Laura lo tomó con cuidado. ¿Qué es esto?, preguntó. Lucas la miró. Es nuestro cuaderno, dijo. Quiero que lo llenemos juntos. Con fotos, con recuerdos, con pensamientos. Con todo lo que vivamos. Quiero que sea algo real, algo que podamos ver cuando tengamos miedo. Laura sintió que el corazón se le aceleraba. Lucas, dijo, emocionada. Es perfecto. Lucas sonrió. Y hay algo más, dijo. Quiero que, cuando termines tu proyecto, celebremos. Quiero que vayamos a ese lugar que te gusta, el lago. Quiero que celebremos tu esfuerzo. Y quiero que celebremos que seguimos aquí, juntos. Laura lo miró. Me encantaría, dijo. Pero, no sé si podré. Lucas la miró con ternura. Si podrás, dijo. ¿Por qué no estás sola? ¿Y por qué yo estaré contigo? Laura sintió que su corazón se llenaba de gratitud. Gracias, dijo. Lucas la abrazó. Te amo, dijo. Y quiero que lo sepas, sin importar qué pase. Laura cerró los ojos. Yo también te amo, dijo. Y quiero que lo sepas. Se quedaron abrazados, en silencio, mientras el sol se escondía, como si el mundo estuviera cerrando el día con una escena perfecta. Los días siguientes, Laura trabajó con más fuerza que nunca. No porque se sintiera obligada, sino porque tenía un motivo. Tenía un motivo real, un motivo que la hacía sentir viva. Lucas la acompañó en todo momento. No solo físicamente, sino emocionalmente. Le daba palabras de aliento. Le recordaba que ella era capaz. Le recordaba que no estaba sola. Finalmente llegó el día de la entrega. Laura presentó su proyecto. Su trabajo fue reconocido. Sus profesores quedaron impresionados. Y cuando terminó, Laura sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Salió de la universidad y vio a Lucas esperándola afuera, con una sonrisa enorme. Lo lograste, dijo él. Laura corrió hacia él y lo abrazó. Lo logramos, dijo. Lucas la miró. Sí, dijo. Lo logramos juntos. Esa noche, fueron al lago. El lugar donde se habían besado por primera vez. El lugar donde habían decidido que su amor era real. Se sentaron en el mismo banco, mirando el agua. Lucas sacó el cuaderno, Nuestra historia, y lo abrió. Quiero que escribas la primera página, dijo. Quiero que sea tu versión. Laura tomó el cuaderno, abrió la primera hoja y comenzó a escribir. No escribió una historia perfecta. No escribió una historia sin problemas. Escribió la verdad. Escribió cómo se conocieron. Cómo se miraron por primera vez. Cómo se sintieron. Como el destino los había juntado en una fiesta. Como el miedo había intentado separarlos.
como el amor los había sostenido. Y cuando terminó, cerró el cuaderno. Lucas la miró. ¿Quieres que yo escriba la segunda?, preguntó. Laura sonrió. Sí, dijo. Lucas abrió el cuaderno y escribió con cuidado. Escribió sobre sus miedos. Sobre su pasado. Sobre cómo ella lo había cambiado. Sobre cómo se había sentido cuando la vio por primera vez. Sobre cómo había sentido que el mundo se detuvo. Y cuando terminó, miró a Laura. ¿Y ahora qué?, preguntó. Laura lo miró con una sonrisa. Ahora, dijo. Ahora seguimos escribiendo. Lucas la abrazó. Y en ese momento, con el lago como testigo, con la noche como cómplice, ambos entendieron algo. No importaba cómo empezó la historia. Lo importante era que estaban juntos. Que se habían elegido. Que se habían sostenido. Que se habían amado. Y que, aunque el futuro fuera incierto, tenían algo que nadie podía quitarles. Un amor que había nacido con una mirada. Y que se quedaría para siempre.